Buenas tardes ya, hermanos. Dios bendiga. ¿Cómo están? Bien. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie por última vez y vamos a comenzar con la palabra en esta tarde? ¿No? Oremos, hermanos, pidiéndole a Dios que nos bendiga con su palabra y que podamos salir de aquí con gozo a llevarla a cabo, practicándola, viviéndola, para que su nombre sea glorificado. Ese es el propósito, de que Dios sea glorificado, de que su palabra sea glorificada a través de nuestras vidas. Amado Cristo, estamos aquí delante de tu presencia, lo sabemos muy bien, Padre. Bendito eres, oh Dios, que nos permites, oh Dios, el gozo de poder cantar cánticos espirituales, salmos, himnos a tu nombre, oh Dios, que conmueven nuestros corazones, oh Dios, a buscarte, porque vemos la gloria de tus perfecciones, oh Dios, la gloria de tu poder, Padre, manifestada, puesta, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Jesús de Nazaret es nuestro Salvador. Lo confesamos, oh Dios, que Él es Dios, que Él es nuestro Señor, que nosotros somos siervos de Él y que nos debemos a Él, que nuestras vidas fueron compradas a precio de sangre y que ya no soy yo dueño de mi vida, sino que Él es el dueño de mi vida y pacientemente me enseña a través de su palabra a servirle, amarle, obedecerle. Señor, te ruego, Padre, que esta tarde tu palabra, Señor, hay ese lugar en nuestros corazones, oh Dios, que muchas veces se endurecen por el pecado, Padre, pero que tu palabra, que como se dijo, es un martillo que quebranta a la piedra, Padre, así sea quebrada toda dureza de nuestros corazones, Padre, para que seamos ese pueblo obediente, Padre, con un corazón de carne, Señor, que ha aprendido a obedecer a Dios y a escuchar su voz a través de su palabra. Bendícenos, oh Dios, en esta tarde, que tu Espíritu Santo aplique las Escrituras a nuestras vidas, oh Dios, y que salgamos nosotros de aquí con el deseo de obedecer, el deseo de poner por obra tu palabra, que no solo salgamos maravillados, sí, Señor, que salgamos maravillados de la Escritura, pero también que salgamos conmovidos, Padre, para poder obedecerte, oh Dios amado. Te ruego que tú te glorifiques, Padre, al mismo tiempo que también te ruego, Señor, porque tú me ayudes a predicar la palabra, oh Dios. Te ruego, como siempre, Padre, que seas tú, Señor, y no yo. No dejes, Señor, que mis palabras, Señor, con arrogancia, Señor, vayan delante de tu palabra, sino sea tu palabra, Padre, delante de mí, Padre amado, siempre hablando, Señor. Obra, Señor, a través de mí, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Sermón del Monte. Y estamos en Mateo capítulo 6, versículo 13, pero vamos a leer, hermanos, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Amén. Y estos pasajes todos los hemos visto hasta el versículo 13, que es el que vamos a ver el día de hoy, pero hemos abarcado desde el capítulo 5, capítulo 6 hasta el versículo 13, y leemos en el versículo 9 de esta manera, hermanos, dice: vosotros pues orad de esta manera. Si usted nota, es Jesús el que está enseñando cómo es que debemos de orar, no de una manera repetitiva, porque eso ya lo trató él en los versículos anteriores, ¿verdad? No repitiendo, creyendo que Dios oirá nuestras oraciones, sino que Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vimos todo lo que eso implicaba, hermanos: reconocimiento de que Dios reina, de que Dios tiene su trono en el cielo, de que Dios gobierna y que su nombre es santificado a través de nosotros, ¿verdad? Y en oración, en nuestras vidas. Santificado también significa glorificado sea tu nombre. ¿Cómo? Con nuestra obediencia, hermanos. El versículo 10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que nuestros corazones sean obedientes, así como se obedece a Dios en el cielo. Quiere que se sea obediente aquí en la tierra. Al mismo tiempo, hermanos, esa voluntad que buscamos delante de Dios es que otros sean alcanzados para que aprendan a obedecer la palabra, la voluntad de Dios que se obedece en el cielo.
así también sea en la tierra, dice. El versículo 11 se va a nuestras necesidades personales, es decir, el 9 y el 10 le da la gloria a Dios, lo reconoce, se busca su voluntad, y en el versículo 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hermanos, aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios no solamente está preocupado por las necesidades del alma, sino también por las necesidades del cuerpo, es decir, somos de Él, nuestra alma le pertenece, nuestro cuerpo le pertenece, y Dios no deja de suplir nuestras necesidades del alma y tampoco deja de suplir las necesidades de nuestro cuerpo. Y el versículo 13, hermanos, el 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdón, confundí el versículo 11 por el 12, hermanos. Y Dios también sigue tratando nuestra alma, llevándonos a perdonar así como nosotros fuimos perdonados. Y el versículo 13, hermanos, que es el que vamos a ver el día de hoy, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, jamás y amén. Bueno, hermanos, para comenzar, es bueno que nosotros entendamos que constantemente nosotros estamos expuestos a las tentaciones en este mundo. En sí, como lo vamos a ver más adelante, la tentación, hermanos, no es ningún pecado. Así como usted lo escucha, hermanos, las tentaciones no son pecado, aunque muchos creen que sí lo son, pero en sí las tentaciones no son pecado, pero sí representan un peligro para caer en pecado, hermanos. Mateo 6, versículo 13, que es el texto que vamos a ver el día de hoy, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, jamás, amén. Podemos decir, hermanos, que el texto nos presenta tres elementos o tres puntos importantes que vamos a observar el día de hoy. El primero de ellos es la tentación. El segundo de ellos es el mal. Y el tercero que vamos a ver al final es la doxología, o una exclamación de alabanza. Y respecto a nuestra primera observación, hermanos, es decir, sobre la tentación de la cual habla el texto, la frase que dice, y no nos metas en tentación, no es una orden como muchos han creído que es, o muchos piensan o la ven de esa manera, que le estamos ordenando a Dios, no nos metas en tentación, sino todo lo contrario, hermanos. Esa frase es enfática y tiene un sentido de urgencia, y más que nada es una petición con un sentido de clamor. Señor, no nos metas en tentación. Visto de esa manera, hermanos, es completamente diferente a una orden, es más una súplica, es una petición de súplica. Y esa frase, no nos metas, es el eisfero en el griego, que literalmente significa no nos metas, es decir, no nos pongas en tentación. Al mismo tiempo, la palabra tentación que Jesús menciona en el texto es muy neutral, así se mira en el idioma original del griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y la palabra para tentación es peirasmos, que se traduce como tentación o prueba, por eso es neutral. Porque puede ser usada tanto para tentación y puede ser usada como para prueba. Así es que cualquier cosa que la palabra peirasmos signifique en este texto, ya sea tentación o prueba, una cosa que nosotros vamos a observar es que sí es segura en el texto. Y es que esta petición es dirigida a Dios. Ya sea que le estemos pidiendo a Dios o lo que significa el texto, ¿verdad? No nos metas en tentación o no nos metas en una prueba. Una cosa sí es segura, es que esa frase está dirigida a Dios. Y al mismo tiempo, hermanos, por esta misma razón de que esa frase de no nos metas en tentación está dirigida a Dios,
muchos son los que se han atrevido a pensar y dicen que el texto es muy claro y lo que está dando a entender es que Dios es quien nos tienta a pecar, lo que está dirigido a Dios. Que Dios nos tienta para que nosotros pequemos. Por eso dicen que debemos orar que no nos meta en tentación. Por eso dicen que debemos de suplicarle, no nos metas en tentación, porque ellos creen que es Dios el que nos tienta para que nosotros pequemos. Pero hermanos, esta idea es una excusa para que los que no resisten la tentación después puedan culpar a Dios, de decir, ya ves, ¿para qué me pusiste en tentación? ¿Para qué me pusiste esta tentación? Caí y tú eres el culpable, porque si tú sabías que yo era débil, ¿por qué me pusiste en tentación, Dios? Es una excusa que muchos utilizan del texto. Esta inclinación, hermanos, que nosotros vemos a culpar a otros o a Dios mismo es muy antigua. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que surgió a partir de que fue escrito el texto. No, hermanos, surgió a partir de que Adán y Eva pecaron. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecó, Dios los buscó y Dios les preguntó a Adán primeramente, ¿qué fue lo que hiciste? Y una de las respuestas de Adán fue, la mujer que me diste me dio del fruto y yo lo comí. La mujer que tú me diste me dio del fruto, Señor, y yo lo comí. Es como si dijera, bueno, Señor, tú me la diste, ¿para qué la hiciste y la pusiste a mi lado y me casaste con ella si tú sabías que iba a desobedecer y me iba a dar de comer de ese fruto y yo no lo pude resistir? Si usted se da cuenta, en realidad esa es la idea que está detrás de la excusa de Adán. Pero al mismo tiempo también Dios llega con la mujer y le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Y la respuesta de ella, la serpiente me dijo que comiera. Señor, ¿era necesario que tú crearas una serpiente? Ve lo que hizo, me engañó. ¿Para qué hiciste tú una serpiente, Dios? Ve cómo caí en la mentira de Satanás. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la idea no surge a partir del texto. Es decir, la idea de echarle la culpa a Dios no surge a partir de que se escribió el texto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sino más bien desde el mismísimo momento en que Adán y Eva pecaron, comenzaron a culpar a Dios de sus pecados. Así es que, si el versículo 13 que estamos viendo, que dice a Dios, no nos metas en tentación, significa que Dios nos mete en tentación, hermanos. Que es algo que nosotros estamos viendo que es más que nada, es una tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa a culpar a Dios o a los demás de nuestros propios pecados. Así es que esa idea es muy vieja, muy antigua y está desde que Adán y Eva pecaron. Pero siempre se ha creído. De hecho, hermanos, es algo que muchas veces está tan arraigado en algunos cristianos, en algunas iglesias, que Santiago en el capítulo 1, versículo 13 y 14, hace una defensa de Dios, una apologética de Dios, diciendo que esto no es así, hermanos. Escuchen lo que dice. De entrada, luego, inmediatamente, Santiago dice, que nadie diga cuando es tentado. ¿Se escucha? Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso Santiago? Bueno, él responde, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Es decir, no va de acuerdo a su naturaleza. Levíticos expresa enfáticamente en todo el sistema religioso que Dios es santo. El profeta Isaías dice que Dios es 3 veces santo. Apocalipsis termina diciendo y durante toda la carta dice que Dios es santo. Entonces Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no puede ser tentado con el mal. De hecho, Dios aborrece el pecado y espera que nosotros hagamos de la misma manera. Sed santos porque yo soy santo. De hecho, eso lo escribió Pedro en su carta y fue tomado del Antiguo Testamento. Entonces, toda la Escritura nos revela la perfección de Dios, la virtud de Dios. Él es un Dios santo. Así es que Santiago dice que nadie
nadie diga cuando es tentado. Elimina la idea en la iglesia. La elimina. La neutraliza. Dice, no, nadie diga. No se excusen en esta idea de que soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie para pecar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros pecamos si no es Dios el que nos tienta? Bueno, el versículo 14 de Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En la Reina Valera dice, por su propia concupiscencia. En otras versiones dice, por sus propios deseos. Es decir, que aquí Santiago se enfoca en los deseos, en las pasiones, en el pecado, en las concupiscencias del ser humano. Dicho sea de paso, hermanos, es bueno aclarar que Dios creó nuestras emociones y eran buenas y no, originalmente no hacían daño a nadie, ni siquiera a la misma persona. Es decir, hermanos, ¿qué tiene de malo que nosotros querramos deleitarnos con una copa de vino? Ahora, no estoy promoviendo el vino, hermano. Lo uso como un ejemplo respecto a nuestros deseos. Pero el pecado corrompe todos los deseos y las emociones que fueron dadas por Dios y que en su momento antes de Adán fueron buenas y eran puras. Es decir, hermanos, no tiene nada de malo desear, degustar de una copa de vino, pero el día de hoy, hermanos, el pecado que está en nuestros corazones ha convertido ese gusto en un pecado, cayendo en la borrachera, lo que conocemos el día de hoy como el alcoholismo. Hermanos, ¿qué tiene de malo que nosotros deseemos cierto tipo de comidas? Pero, hermanos, caemos en pecado cuando ese deseo se descontrola y caemos en lo que el día de hoy es la glotonería. Hermano, usted no puede decir que el sexo es malo, como algunos dicen que nosotros estamos encerrados en un tabú los cristianos respecto al sexo. Y que nosotros promovemos que el sexo es malo. No, hermanos. De hecho, Dios creó el sexo y nos dio ese deseo santo para nuestras esposas, pero el día de hoy lo hemos pervertido y hemos caído. No solamente el pecado ha llevado al adulterio, a la fornicación y todo tipo de perversiones hasta con animales. Entonces, hermanos, no tenemos ninguna excusa. Nuestros deseos son buenos. ¿Qué de malo tiene, hermanos, desear un auto? Dígame usted, ¿qué de malo tiene desear un auto? Pero cuando el desearlo te lleva a volverte avaro, tacaño, que ni siquiera puedes comer, entonces pervertiste un deseo sano. ¿Qué de malo tiene, hermanos, ir al mall y decir, wow, yo quisiera vestirme bien? Pero cuando tienes que mentirle a tu esposo para comprar a escondidas, entonces ese deseo lo acabas de pervertir. Ese deseo se convirtió en un deseo perverso, en un deseo pecaminoso, porque estás pecando para tapar un deseo que es malo dentro de tu corazón. Así es que no tenemos una excusa, dice Santiago, para decir, yo soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y tenemos que eliminar eso de nuestra mente. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, nosotros somos los que hemos decidido caer en pecado. La semana pasada que estábamos nosotros sentados ahí, acabamos de comer, yo expresé que se me antojaba una soda, una gaseosa, porque voy para 6 meses que no tomo una, porque me hace daño, pero en realidad deseo una soda. Y estaba el pastor Francisco sentado a mi lado y me dijo, pues tómatela. Le dije, no, tengo 6 meses. Dice, ¿y qué? Tómatela. Dice, te la traigo y te la sirvo, ¿verdad? Y yo dije, Francisco, por favor, no estés
tentándome, me dice, no, dice, yo no estoy haciendo mal, dice, tú ya traes el deseo en tu corazón, tú eres el que estás mal, no yo. Es verdad, hermanos, ¿por qué? Porque hace 3 años, cuando yo fui ordenado como pastor, hice el mismo intento y duré 4 meses sin tomar soda. Y el día de mi ordenamiento, hermanos, llegó el pastor Francisco con una coca de dieta, que son mis favoritas, no porque esté a dieta, sino porque son mis favoritas, y yo con una soda de dieta, y me dijo, tómatela para celebrar que ya fuiste ordenado. Gracias a Dios que no fue vino, hermanos. Pero llevó esa soda y me dijo, tómatela para celebrar, y yo dije, no, ¿verdad? Le dije, no, está bien así, Francisco. Me dice, ándale, nada más hoy, solo tómatela hoy. Hermanos, en realidad el deseo ya estaba en mi corazón. Yo lo que hice fue que la tomé en mis manos y después me la pasé y la disfruté tanto, hermanos, así como muchas veces se disfruta el pecado. El pecado tiene ese rostro, hermanos. Siempre se aparece como algo delicioso y no malo a los ojos. De hecho, ese fue el engaño que Satanás le presentó a Eva en el huerto del Edén. No es malo. No es malo. Bueno, después eso, hermanos, afecta mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque seguido de eso, en los siguientes días dije, bueno, no está tan mal. Duraste 4 meses. Lo que tú necesitas es tener control sobre la soda y no hay ningún problema. Hermanos, terminé tomándome, llegué al punto donde me tomaba de 4 a 5 sodas todos los días. Hay escondidas porque pues mi ayuda idónea no me permite llevar sodas a la casa. Así es que las metí escondidas y pues ahí en el baño me las tomaba. Hermanos, pero ese deseo ya estaba en mi corazón. La tentación en sí no es un pecado, hermanos, pero es un riesgo cuando nosotros tenemos esos deseos pecaminosos en nuestro corazón. Así es que eso es precisamente lo que Santiago está diciendo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Esa palabra llevado y seducido se utiliza, hermanos, para la caza o para la pesca. Es decir, hermanos, que lo que Santiago está haciendo en este texto, está utilizando la ilustración de una carnada. Es decir, si usted va a la pesca, usted agarra su caña de pescar, en el gancho le pone una carnada y la avienta, y el pez se ve atraído por la carnada. Igualmente para la caza se utiliza la misma, se ceban algunas carnes para atraer a la presa y después cazarla, y eso es precisamente lo que hace el pecado en nuestras vidas, hermanos. Es decir, la tentación es el cebo, pero en realidad ya hay un deseo en nuestros corazones, y eso es lo que nos hace caer a nosotros en el pecado, y después nos excusamos y decimos, oh Señor, ¿por qué me tentaste para pecar, oh Dios, y tú sabes que yo soy débil? No, Santiago dice, no estés culpando a Dios. Dios no es el autor. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué crees? Tampoco tienta a nadie para que caiga en el mal. Una vez, hermanos, que eliminamos la idea de que Dios nos tienta a pecar, solo nos queda el segundo significado de la palabra peirasmos, que significa prueba. Y en realidad eso es a lo que se enfoca este texto, prueba. No es tentación, sino prueba. Y lo que Jesús está diciendo con no nos metas en tentaciones, no nos metas en prueba. Ahora, hermanos, esa es nuestra oración, pero en realidad las pruebas son buenas para el cristiano. Ahora, ¿por qué entonces Dios, Jesús, nos está pidiendo que nosotros oremos de esa manera? No nos metas en pruebas, no nos metas en tentación. Bueno, cuando Dios, hermanos, pone una prueba en uno de sus hijos, lo hace con 2 intenciones. Con 2 intenciones. Perdón, hermanos, que voy a estar tomando agua constantemente porque ayer sobraron unos tamales, los puse en el microwave y por comelón me lo eché caliente y me quemó toda la garganta. Así es que continuamos.
Cuando Dios pone a un hijo de Dios en una prueba, lo hace con dos intenciones. La primera es para revelar la confianza que tenemos en nosotros mismos, que no es buena, y demostrar cuánto le necesitamos a Él, es decir, a Dios. Muchas veces tenemos demasiada confianza en nuestra madurez. Muchas veces tenemos demasiada confianza en nuestro carácter. Muchas veces tenemos demasiada confianza en lo que sabemos o en la sabiduría que adquirimos en el mundo, ¿verdad? Y esa confianza no es buena, hermanos. La confianza que siempre está puesta en alguno de mis talentos, en alguna de mis características, siempre va a ser un error. Cuando Dios nos mete a prueba es para probar que esa confianza que tenemos en nosotros mismos no es buena en ninguna manera. Segundo, la segunda intención de cuando Dios prueba a un hijo de Dios es que lo hace para revelar que Él no va a pecar, que Él no va a cometer pecado. Es increíble, pero Dios hace eso, hermano. Dios muchas veces mete a prueba a sus hijos para revelar que ellos no van a pecar. Así es que vamos a mirar la primera intención de la prueba, que la podemos ver en la vida del apóstol Pedro, donde Dios reveló una confianza que tenía en sí mismo, y aunque fue muy sincera. Es decir, el apóstol Pedro fue sincero al decir que su vida daría por Jesús, y esto yo lo creo, hermanos. Yo creo que el apóstol Pedro fue muy sincero cuando dijo: mi vida daré por ti, en Juan 14:37. Pero él tenía demasiada confianza en su sinceridad, y esta no era fiable. Y esto es algo que Jesucristo miró en Pedro, y aunque era muy sincero, también sinceramente estaba equivocado. Veamos cómo es que Pedro fue probado, hermanos. En Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, Jesucristo le dice a Pedro, que también es Simón, le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado. En la Reina Valera dice: mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Podríamos decir, y Pedro, ¿y tú qué respondiste, Jesús? En el versículo 32 dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Entonces podríamos mirar a Pedro: ¿cómo? ¿Le diste permiso a Satanás de que me tentara? Eso es exactamente lo que Jesucristo está implicando en el texto. Satanás te pidió, Pedro, ¿y qué crees? Se lo concedimos, pero también al mismo tiempo pedimos que tu fe no te falle, porque la vas a necesitar. Y dice: y tú, una vez que hayas regresado de esa prueba, fortalece a tus hermanos. Es decir, esa prueba, Pedro, va a ayudarte a entender que tú no puedes confiar en ti mismo, que tus pecados son engañosos, y aún ve cómo la sinceridad de tu corazón se ve contaminada por un corazón que es traicionero, porque es perverso y es engañoso. Así es que Pedro le dijo: Señor, escucha, la respuesta de Pedro fue con la misma confianza que al principio. Le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Él estaba siendo muy sincero, hermanos, pero lo que había detrás de esa sinceridad, hermanos, era una actitud de arrogancia, porque no sabía lo que decía. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Cuando Pedro terminó de negar a Jesucristo 3 veces y el gallo cantó, dice que Pedro lloró amargamente porque se acordó de las palabras de Jesucristo. En su mente no cabía la idea de que él fuera un traicionero que estuvo negando a Jesucristo no 1, no 2, 3 veces. ¿Cómo pude
ser capaz de hacer eso, decía Pedro en su corazón. Si yo le dije que a la cárcel y a la muerte iría por él, y hoy lo negué 3 veces y huí corriendo a la primera cuando lo apresaron y Judas lo entregó. No se creía capaz de hacer ese tipo de cosas, como muchos no se creen capaces de hacer pecados que ven en otros, sino que se espantan y dicen: ¿escuchaste del hermano que adulteró? ¿Cómo es posible? Un cristiano de tantos años, líderes, mira que no caigas cuando tú te crees firme. Pedro creía que no era capaz, y aquí vemos a un hombre sinceramente firme, creyendo que daría la vida por Jesús, negándolo 3 veces y después lamentándose por ser un traicionero. Él no conocía la capacidad de pecar que había en su corazón, como muchos no la conocemos. Muchos creemos que no nos creemos capaces de hacer cosas terribles. Creer sinceramente que nosotros no somos capaces de cometer ciertos pecados es ser arrogante, hermanos. Es ser arrogante. Creer que no engañarás a tu esposa es ser arrogante. Creer que tú no caerás en adulterio, mujer, es ser arrogante. Creer que tú eres honesto, tú eres honesta, no eres capaz de mentir, es ser arrogante. Tenemos una naturaleza pecaminosa y no nos gusta, pero está esa naturaleza pecaminosa en nosotros y es capaz de llevarnos a las depravaciones más terribles que existen y que hemos visto en otros seres humanos. Y tampoco podemos decir que Pedro fue tomado por sorpresa, ya que también vemos que Jesús le había prevenido. Él había provisto una salida. Jesús había provisto una salida para esa prueba y él no la tomó en cuenta. Él no la supo escuchar, no aprovechó la salida que Jesús le estaba dando. Y esto nosotros lo vemos en el huerto de Getsemaní, donde Jesús llama a sus apóstoles y Jesús sube a orar y los deja en un lugar, ¿verdad?, para que estuvieran orando, pero no los encuentra orando, sino que en Mateo 26, capítulo 40, versículo 41, regresa a buscar a sus discípulos que había dejado orando y dice: vino entonces a los discípulos y los halló. Sí estaban ahí, pero estaban durmiendo, dice el texto. Y dijo a Pedro, fíjese a quién se dirigió: a Pedro, porque era el que lo iba a negar, es el que iba a salir huyendo y todos los demás lo iban a seguir atrás de él. ¿Con que no pudiste velar 1 hora conmigo, Pedro? Y en el versículo 41 le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro dijo: mi vida daré por ti. El espíritu está dispuesto, pero su carne, sus deseos, sus pasiones, su pecado lo traicionaron y lo negó 3 veces. Pero no puede decir que Jesús no le advirtió. Él no puede decir que Jesús no le presentó una salida a esa tentación, sino que le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Vea, hermano, qué es lo que provocó que Pedro fuera puesto a prueba. Falta de oración. Falta de oración. Hermanos, les hago una pregunta: ¿acaso no es lo mismo que Jesús nos está pidiendo en la oración del Padre Nuestro? Que oremos de esa manera y le digamos: no nos metas en tentación. Es decir, no tenemos ninguna excusa delante de Dios para decirle: Señor, caí, no me di cuenta, porque no me avisaste, Señor. No, yo te lo dije en Mateo capítulo 6, versículo 13, te enseñándote a orar, y te dije cómo deberías de orar todos los días, y deberías de decir: Señor, no nos metas en tentación, y tú lo ignoraste. Tú no lo hiciste. Abandonaste la oración por estar tan ocupado y tan cansado por tus ocupaciones. Aunque Dios, hermanos, no tienta a nadie a pecar, sí podemos ser entregados a Satanás para ser probados. Él no tienta a nadie, pero sí podemos ser entregados a Satanás por Dios para ser probados, aunque no le guste ese consejo. Ahí está en la Biblia. Pedro lo entendió, hermanos, y ahora él fortalece a sus hermanos en su carta. Él escribió a la iglesia, a nosotros, a los que estamos aquí, en 1 de Pedro 5:8, dijo: sed de espíritu sobrio, manténganse sobrios,
¿verdad? Dice, y estad alerta. ¿Y sabe por qué dijo estad alerta? Porque él sabe que se durmió en el momento que debería de estar velando y orando para no entrar en tentación. Y él ahora le aconseja a la iglesia y le dice, estad alerta. ¿Por qué, Pedro? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo está buscando la debilidad de los hijos de Dios y viene delante del Señor y le dice, entrégamelo, dámelo. Dios no tienta a nadie, hermanos. Nosotros cedemos, caemos, entramos a la tentación porque nosotros hemos abandonado la oración y la palabra de Dios. El rey David, hermanos, comenzó a confiar más en la cantidad de su ejército que en el poder de Dios, y el diablo se acercó para tentarlo. En Primera de Crónicas 21:1 dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer el censo de Israel, y David y todo el pueblo pagaron las consecuencias, hermanos, por haber escuchado el consejo de Satanás, por no haber velado, estar despierto, por no mirar las salidas que Dios siempre provee para sus hijos. Así es que nosotros podemos concluir esta parte, hermanos, en que Dios nos prueba para enseñarnos que la confianza en nosotros mismos de ninguna manera es buena, hermanos. El propósito es que nosotros aprendamos no a confiar en nosotros, en nuestros talentos, en nuestras actitudes, sino en Dios y su poder y su gloria, solamente en Él. Pero tiene que ponernos a prueba para que nosotros miremos con nuestros propios ojos cómo nuestro corazón es perverso y es engañoso. Pero también la segunda intención por la cual Dios prueba a sus hijos es que Dios los prueba para revelar que algunos de sus hijos no van a pecar bajo ninguna circunstancia. No van a pecar. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 1, respecto a la tentación de Jesús, el texto es tan claro, hermanos, que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado, para ser periasmos por el diablo, para ser probado por el diablo. Si usted se da cuenta, hermanos, mismo Jesucristo fue puesto a prueba por el Espíritu Santo para ser probado por el diablo, y vinieron algunas tentaciones después de 40 días de ayuno que Jesucristo pudo pasar por encima de esta prueba. Pero ¿cuál era la intención? Bueno, muchos teólogos y eruditos han dicho que el Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto para ser probado por Satanás, para probar que Dios podía pecar, que Jesús podía pecar. Pero la palabra periasmos tiene otros sentidos. En realidad, la palabra periasmos tiene la idea de probar que no iba a pecar Jesús, que Jesucristo no iba a pecar de ninguna manera. Este ejemplo, hermanos, nosotros lo tenemos cuando nuestro carro está fallando y lo llevamos a un mecánico profesional. El mecánico lo arregla, todo lo que está malo, y nos dice, pruébelo. Él no está diciendo de ninguna manera, pruébelo para que vea que todavía falla. No, pruébelo para que usted vea que no falla, ya está arreglado. Esa es precisamente la idea de que el Espíritu Santo lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo, para probar que Él no iba a pecar. Él no iba a pecar. También tenemos a Job. Job, hermanos, fue puesto a prueba. Dice que una vez que los hijos de Dios se presentaron ante él, también dice que Satanás se presentó ante Dios en Job 1:6. Y Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es bueno, que es piadoso y temeroso? Y la respuesta de Satanás dice, es así porque todo le has dado, has puesto un vallado alrededor de él
entrégame, para ver si no reniega de ti. Hermanos, nosotros sabemos todo lo que le aconteció a Job en un día. En un día perdió toda su riqueza, toda su familia, todos sus siervos, quedó en llagas, se rascaba con un carbón encendido para que eso que él sentía se le quitara, hermanos, y ni así renegó de Dios. Ni así renegó de Dios. Es decir, Dios puso a prueba a Job para probarle al diablo y al mundo que Job no renegaría de Dios a pesar de lo terrible de la prueba. Job no negó a Dios, sino que entendió. Al final, en los capítulos 50 en adelante, dice: he aquí que yo soy vil, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven más claramente, oh Dios. Su corazón fue purificado todavía más el de Job, y se le entregó más de lo que se le había quitado. Dios lo probó para probarle al mundo y a Satanás que su hijo no iba a negar, no iba a renegar de él. Así que la palabra periasmos tiene la idea de que Dios prueba para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y a no negarlo, a confiar en Dios y no en nosotros. Periasmos también tiene implícita la idea de probar que los que han madurado en Él no lo negarán como Job, no caerán en pecado tampoco como Jesús. Así es que la prueba en la cual Dios nos mete no es mala, hermanos, porque expone lo malo que hay en nuestro corazón, pero al mismo tiempo afirma lo bueno que ya Dios ha creado en nuestro corazón, el carácter piadoso y santo. Pero aún así, hermanos, tengo que decir que no debemos de ignorar que tenemos un enemigo que constantemente nos está pidiendo a Dios. Escucha. Satanás constantemente está observando dónde están sus debilidades y siempre va a estar pidiendo a Dios. Él creyó que una de las debilidades de Job podría ser todos los bienes que él tenía, todas sus riquezas, y dijo: lo tienes rodeado, Dios, de bendiciones. Quítale ese vallado, déjamelo y vas a ver cómo reniega de ti. Y Job no renegó. Job sabía quién era Dios. Era un hombre bueno, piadoso y temeroso de Dios. La pregunta: ¿y usted, hermano? Y yo, hermano, ¿somos como ese hombre o somos como Pedro en su momento, que negó a Dios 3 veces porque confiaba mucho en sí mismo? Esto nos lleva a nuestra segunda observación: mas líbranos del mal. La palabra mal, hermanos, es traducida del original griego como mal o maligno, que es una referencia a Satanás. También es una palabra neutral. La palabra mal se refiere al pecado, a la maldad del ser humano, pero también se refiere al maligno. Y el texto, que es una petición, dice: no nos metas en tentación, dice: mas líbranos del mal. Y usted ya tiene la idea, hermanos, de que Pedro fue tentado. Jesús fue tentado por Satanás. Job fue tentado por Satanás. Entonces, el texto es claro cuando dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que ahora podemos entender más aún la oración del Padre Nuestro. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, podremos decir, te lo imploramos, es una súplica, porque nuestros pecados son engañosos y no sabemos si saldremos bien librados de la prueba, como Pedro, que confiaba en sí mismo y falló. Pedirle a Dios que no nos meta en tentación es reconocer que somos débiles e inseguros y necesitamos de Él. Pedirle que nos libre del mal es porque sabemos que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En resumidas cuentas, hermanos, la petición del Padre Nuestro es como si nosotros dijéramos en esa oración: Señor, no nos metas en las pruebas sin tu presencia. No sea que fallemos y te neguemos con nuestros pecados. Y líbranos de caer en las trampas de Satanás. Líbranos del mal. Solo estamos seguros en tus manos. La tentación, hermanos,
No es pecado como algunos piensan, y dije al principio, todos somos tentados todos los días, cada día, de infinidad de maneras. Como dice el puritano John Owen, entrar en tentación es cuando el cristiano ha cedido a su pecado. Ya no lo rechazó, sino que entró ya en la tentación. Albergó el deseo de lo malo en su corazón, y esto ya es pecado que será consumado pronto. Esto es parecido a cuando Jesucristo habla acerca del adulterio y dice que el que miró a una mujer y la codició, es decir, mirar a una mujer no es pecado, hermano. Codiciarla en tu corazón es lo que se convierte en pecado. Es lo mismo. La tentación no es pecado, pero cuando entramos en pecado es cuando ya deseamos lo que es malo. En ese mismo momento hemos entrado en pecado y a veces ya solamente falta consumar el acto. Esto también tiene que ver con lo que vemos en las pantallas, las imágenes que observamos, que muchas veces podemos pasarlas porque vemos cosas obscenas, sensuales, y decimos, esa parte me la salto porque ahora ya todo tiene eso, hermanos. Y nosotros en ese momento miramos la tentación, pero supimos saltar la tentación, pasar la tentación, y recorrimos o paramos la película porque te decía demasiadas groserías. Pero ¿qué pasa cuando en una ocasión está la imagen sensual y la dejas pasar y dices, ahorita va a pasar? Pero tú ni siquiera te volteas, no apagas la televisión, sino que ahí ya has entrado en tentación. Porque posteriormente saldrá otra imagen y tampoco la quitarás, y eso irá alimentando el deseo en tu corazón, y eso es lo que lleva a muchos hombres o mujeres a la fornicación, la pornografía y el adulterio. Así que la tentación, es decir, prueba. La tentación, hermanos, prueba que pecarás porque hay pecado en ti. O también prueba que no pecarás porque no hay pecado en ti. La tentación, hermanos, no es pecado, sino que es pecado entrar en tentación. La tentación está en todos lados. Usted va a salir de aquí y se va a ver tentado a que alguna actitud de alguien, alguna cosa de algo, usted lo haga reaccionar, pero si usted no lo hace, usted pasó por encima de la tentación. Pero las tentaciones están ahí todo el tiempo. Algo que nunca debemos decir es que Dios nos mete en tentaciones imposibles de soportar. Porque muchas veces no soportamos las pruebas que Dios nos está poniendo para probarnos nuestro corazón. Y muchas veces solemos decir, Dios se pasó con esta prueba, ya no la soporto, ya no la aguanto. ¿Por qué me impuso esta prueba? Soy su hija, soy su hijo. ¿Por qué está actuando Dios conmigo de esta manera? ¿No es verdad que muchos solemos pensar de esa manera cuando estamos pasando pruebas tan difíciles y decimos, Dios, de verdad que sí me puso una prueba imposible de llevar? Bueno, Primera de Corintios dice que no. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 al 13 dice que no, esto no es cierto. Dice, estas cosas, Pablo diciendo, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Hermanos, todo lo que Pablo está hablando, en el momento que él dice que fueron escritas para la enseñanza de nosotros, es que todo lo que el pueblo de Israel vivió por su desobediencia fue para que nosotros aprendiéramos de la historia del pueblo de Israel y no cometiéramos los mismos errores. Ahora, en el versículo de eso dice, el versículo 12 dice, por tanto, el que crea estar firme tenga cuidado, no sea que caiga. Hermano, el ser humano es muy tentado a criticar, muy tentado a juzgar. Él ve a un pastor que en alguna iglesia se robó el dinero y él dice, ¿cómo es posible que los pastores hagan ese tipo de cosas? Pero posiblemente él en su trabajo se la pasa media hora en el baño robándole tiempo a su empleador. Posiblemente él en su trabajo se ha traído herramientas sin pedirle permiso y después con la excusa de que se le ha olvidado no la ha entregado, o posiblemente no reporta al IRS
las cosas que tiene que reportar, pero está juzgando a otros. Entonces él en su corazón se siente muy firme y dice, ¿cómo es posible que los pastores hagan ese tipo de cosas? Entonces Pablo dice, por lo tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Hermanos, tenga cuidado que no caiga. Es por eso que la oración del Padre nuestro nos dice, Señor, líbranos de tentación. Hermanos, Dios nos mete en pruebas y muchas veces no pasaremos esas pruebas. Y lo que el texto dice es, ruégale, pídele, suplícale a Dios. No confíes en tu corazón, no te creas tanto. No eres tan puro como tú lo crees. Ve a Pedro, sincero, honesto, amaba a Dios y su corazón lo traicionó. Así que el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, peirasmos. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, Jesús sufrió tentaciones, Job sufrió tentaciones, Pedro sufrió tentaciones, Sergio sufre las mismas tentaciones humanas que cualquier otro ser humano. Pero el texto dice, y fiel es Dios. Y fiel es Dios. ¿Se escucha dónde está la fidelidad? En Dios, no en nosotros. ¿Se escucha dónde está la confiabilidad? Es en Dios, no en nosotros. El texto no dice, y fieles somos nosotros que hemos sabido aguantar las pruebas, no. Dice, y fiel es Dios que no permitirá, escucha la palabra, no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. No existe manera de que usted pase una prueba imposible de soportar. Si usted está en una prueba, hermanos, usted la va a soportar, porque es puesta por Dios. Y Dios es fiel, hermanos, quien proveerá juntamente con la tentación la salida para terminar esa prueba. Como escribe el pastor MacArthur, dice él, el apóstol Pablo tiene en mente las dos ideas de la palabra peirasmos: probarnos para demostrar que confiamos en nosotros mismos, o probarnos simplemente para que el mundo vea y el diablo vea que no pecaremos. Sigue diciendo MacArthur, si resistimos la tentación en el poder de Dios, es una prueba que demuestra nuestra fidelidad a Dios. Si no la resistimos, se convierte en una incitación al pecado. Como Pedro, que no resistió la prueba y fue tentado para después caer en el pecado de negar al Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos orar al Señor, no nos metas en tentación sin tu presencia. En realidad ese es el sentido de la oración, no nos metas en tentación sin tu presencia, Señor. Ningún creyente puede afirmar que fue arrollado por la tentación o que Satanás lo llevó a hacerlo. Nadie, ni incluso Satanás, nos puede hacer pecar, ni siquiera puede hacer que un incrédulo peque. Ninguna tentación es inherente más fuerte que nuestros recursos espirituales. Las personas pecan porque lo hacen por su propia voluntad. Por eso son culpables, por eso son responsables todos ante Dios, porque voluntariamente pecan. El diablo no puede pecarnos si nosotros no cedemos al pecado. Así es que ese movimiento de guerra espiritual, hermanos, está torcido, está equivocado. ¿Quieres guerra espiritual? Ponte de rodillas y dile, Señor, líbrame de tentación. Esa idea de atar al demonio, hermanos, mejor ata tu lengua, mejor ata tus deseos, son los que te hacen caer en las tentaciones que el diablo pone. Pablo dice que junto con la tentación Dios nos da la salida, y vemos que aún Jesús oró porque Dios proveyera esa salida del mal. En Juan 17:15 dice, no te ruego que los saques del mundo. Escuche la oración sacerdotal por nosotros. Él sabe que estamos en un mundo de pecado y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque el maligno, hermanos, viene con todas sus fuerzas a tentarnos para que nosotros reneguemos de Dios y caigamos en pecados. Pero vean la oración sacerdotal. Aún Jesucristo antes de partir dijo a Dios, al Padre, dice, no te ruego que los saques del mundo.
los saques del mundo, sino más bien guárdalos del maligno que viene por ellos para hacerlos renegar de ti, oh Dios. Cuando Pablo dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, esa, hermanos, es la respuesta a cuando nosotros oramos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pablo dice que juntamente con la tentación Dios proveerá la salida. Es decir, salimos de la tentación no huyendo de ella, como dijo un predicador reformado, sino pasando por en medio de ella. ¿Esto qué significa? Significa, hermanos, que Dios no te va a quitar la prueba cuando ya te la dio. Dios no te va a quitar la prueba cuando Dios ya te la dio, sino que nos da los recursos para que nosotros podamos soportarla. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? Sí, alégrate, hermano mío, cuando te encuentres por diversas pruebas. Alégrate sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Es decir, tiene un propósito la prueba, hermanos. Recuerda, hermanos, que Dios nos privará, que Dios no nos privará de las pruebas, porque son necesarias. Como sigue diciendo el pastor MacArthur, el propio Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Era la voluntad del Padre que el Hijo fuera allí, y Jesús no salió del desierto hasta que terminaron las 3 tentaciones. Se enfrentó directamente a las tentaciones, salió de las tentaciones, soportándolas mediante el poder de su Padre. Él dependía del Padre. ¿Y qué recursos tenemos para salir de las pruebas siendo fieles, hermanos? Dios provee 3 recursos para resistir la tentación. El primero es orar, como dice el Padre Nuestro. El segundo es confiar en Dios, como dice Primera de Corintios. Y el tercero es enfocarnos en Cristo Jesús, solamente en Él. En algunas aplicaciones prácticas, hermanos, nosotros no debemos olvidar el propósito de las pruebas cuando estemos en una de ellas. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, escucha, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará. Ahí está el propósito. Afirmará, fortalecerá y establecerá, después de que haya sufrido por un corto tiempo. No podemos evitar las pruebas, hermanos, en las que Dios nos permite pasar, porque tienen un propósito, que es perfeccionar a los santos. Recuerde que muchos, hermanos, fueron probados por Dios y salieron de esa prueba porque creyeron y confiaron en su Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 17, cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su único hijo, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, periasmos, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Cuando estaba a punto de dejar caer el cuchillo sobre su hijo para sacrificarlo, el Señor le dijo: detente, Abraham. Abraham estaba siendo probado. Abraham estaba pues poniéndose a prueba de que él obedecería a Dios a pesar de lo difícil que era la prueba de sacrificar a su propio hijo. Él estuvo dispuesto a hacerlo porque él sabía que Dios lo podía resucitar después. Él creyó en la resurrección. Eso también está en Hebreos, hermano. No olvidemos cómo dice la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:13. Dice: y no nos metas en tentación. Escucha, no dice no me metas en tentación, dice no nos metas en tentación. No solamente a mí, Señor, sino a todos mis hermanos. No nos metas en pruebas que no podamos salir adelante por nuestro pecado sin tu presencia. No nos metas. Gálatas 6:12 dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley del amor? El amar a tu prójimo como a ti mismo.
Hermanos, llevar las cargas los unos de los otros implica que tú sientes la carga del hermano, su sufrimiento del hermano, las preocupaciones de tu hermano, y que tú sabes que ese hermano puede caer en pecado si tú no estás orando por él, hermano. Debemos orar por nuestros hermanos igual que por nosotros mismos. Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Finalmente, hermanos, ¿por qué debemos orar? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque en mí está la capacidad de pecar todos los días, ya que todos los días soy tentado, y entiendo que la tentación no es pecado, pero sí es pecado entrar en la tentación. Por eso debo orar: Señor, no me dejes mirar a mi hermano y juzgarlo como un pecador, ya que yo también puedo caer igual que él. Finalmente, el versículo 13 de Mateo termina con una doxología, hermanos. Porque dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Es decir, el que ora dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él reconoce: porque tuyo es el reino, tú eres el rey soberano, Dios, y tuyo es el poder. Es decir, no hay nada imposible para ti, oh Dios. Eres el único capaz de librarnos. A ti sea la gloria por siempre jamás. Amén. El que ora, hermanos, encuentra que en Dios está todo lo que necesita, y por eso Él dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Hermanos, cuando nosotros estamos en oración diciendo: Señor, líbranos de tentación, líbranos de todo mal, oh Dios, no nos metas en las pruebas, oh Dios, en tu presencia, porque yo reconozco, Dios, que tuyo es el poder y la gloria, que no hay un Dios más grande que tú. Tú eres el único que puede librarme de la tentación y del pecado. Oh Dios, a ti sea la gloria por siempre, jamás, por toda la eternidad. Tú eres el único capaz de librarme. No hay nadie más. Ya no puedo confiar en mí, ya no puedo confiar en nadie más, oh Dios, sino solamente en ti. A ti sea la gloria por tu poder, por tu soberanía, por todas tus perfecciones, por siempre, oh Dios, por toda la eternidad. Amén. Esa es la manera como Dios, como Jesús enseña que sus hijos oren. Es inevitable que entremos en pruebas, pero hermanos, sí podemos evitar entrar en esas pruebas sin la presencia de Dios. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, diciéndole: Señor, cuando esté en la prueba, Señor, está tú conmigo. Provee la salida para que yo pase por el medio de las pruebas y termine resistiéndolas y glorificándote solamente a ti. Posiblemente estás pasando por una prueba, pero no estás dedicando el tiempo necesario a la oración. Posiblemente tienes tanto que ni siquiera vas a las Escrituras a buscar la voluntad de Dios. A lo mejor vas a las Escrituras, pero ya no entiendes porque tu mente está nublada por tanto pecado, porque no has ido en oración a Dios. Posiblemente no puedes ya ni siquiera orar porque tu corazón está endurecido y sientes que esa prueba es imposible y que Dios de verdad se pasó contigo, pero no es verdad. Dios no puede darte una prueba que tú no vas a resistir. Lo que tú necesitas es venir a Cristo. Lo que tú necesitas es venir a Dios y decirle: Señor, que esta prueba que estoy pasando sea contigo, Dios. No me dejes estar solo en medio de la prueba. Esa es nuestra oración, hermanos. Pongámonos de pie. Amado Cristo, en verdad reconocemos, oh Dios, cómo tu palabra nos habla y descubre las debilidades de nuestro corazón, oh Dios. Muchas veces la arrogancia que está allí sin que nos demos cuenta y que nos hace creer que verdaderamente somos sinceros cuando decimos: mi vida daré por ti, oh Dios. Aún estoy dispuesto a ir hasta la cárcel por ti, cuando nuestro corazón es traicionero, Dios. Tiene inclinaciones pecaminosas que ceden ante los deseos de este mundo y que muchas veces son cobardes porque te negamos. Padre, te pedimos perdón por muchas veces no haber podido pasar ninguna de esas pruebas como la pasó tu Hijo Jesús, como la pasó Job, oh Dios,
como la pasó a Abraham, que tuvo una prueba tan difícil, donde tú le pediste que te sacrificara a su hijo único, a Isaac, y él obedeció, creyendo que tú eras poderoso para resucitar a su hijo. Él confió en ti, oh Dios. Eres digno de confianza. Tú eres fiel, oh Dios, como dice Pablo en Corintios. Eres fiel. ¿Cómo podemos confiar en nosotros, oh Dios? Líbranos del mal, oh Dios, tanto del mal que hay dentro de nosotros como de Satanás, que nos asedia constantemente, tentándonos, oh Dios, para que caigamos cuando estamos descuidados, cuando hemos olvidado orar, cuando no estamos atendiendo tu palabra, que nos levanta, que nos fortalece, que nos da dirección, que nos salva, que nos santifica. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, porque no somos fuertes, de hecho somos débiles, oh Dios. Nuestra fortaleza solamente viene en ti. De hecho, tú se lo dijiste a Pablo cuando él te pedía que le quitaras ese aguijón insoportable de su carne, y tú simplemente le contestaste: bástate mi gracia. Nada más. No te es suficiente mi gracia, Pablo. No entiendes que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no eres fuerte para pasar las pruebas. Reconoce que eres débil. Reconoce que me necesitas y ven a mí en oración para que yo esté contigo, porque una cosa sí es cierta: las pruebas son necesarias. Nunca alcanzarías la madurez cristiana sin pruebas. Nunca conocerías las maldades de tu corazón o las inclinaciones de tu alma sin las pruebas que Dios provee para que nosotros seamos perfeccionados. Habremos de sufrir, pero asegurémonos que en el momento de la prueba, del sufrimiento, del dolor, estemos dentro de la voluntad de Dios y no solos en medio de la prueba, como Pedro, que después de haber negado a Jesús lloró amargamente, como muchos hemos llorado al haber caído en pecados, avergonzados, sin querer levantar el rostro al cielo y decir: ten piedad de mí, oh pecador, ten piedad de mí. Oh Dios, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a depender de ti y a entregar nuestras vidas a Jesucristo, nuestro Salvador. Hay tanta arrogancia en el hombre que cree que no te necesita. Ni siquiera tiene temor al infierno, oh Dios. Ve cómo el pecado es tan terrible que ni siquiera el infierno le produce suficiente temor para venir a Cristo a buscar su salvación. Si no tienen temor a Dios, tampoco temerán al castigo del infierno eterno. Oh, si el pecador viniera arrepentido, o si el pecador le clamara al Padre y le dijera: dame el don del arrepentimiento y vendré a ti creyendo en Jesucristo para salvación de mis pecados, oh Señor. Salva a los que están aquí y son inconversos, que de oídas han escuchado de ti, pero no te conocen, que no saben quién eres. Un Dios justo que pagará de acuerdo a nuestros pecados. Ayúdanos, oh Señor, a proclamar tu evangelio. Ayúdanos a predicar tu palabra, Jesús, te ruego. Ayúdanos, oh Dios, para que gente inconversa venga a tus pies arrepentida de todo corazón y te sirva. Porque muchas veces los que ya son salvos han olvidado el agradecimiento y no sirven para nada. No quieren hacer nada, no te quieren servir. Tienen años sentados y están confundidos y no saben qué es lo que son. ¿A qué los llamaste tú? Dios nos llamó a servir. El Señor nos mandó a servir. Es bueno deleitarse con la palabra, pero también se deleita uno en el servicio. Oh Dios, enséñanos a crecer y a madurar y a estar agradecidos para servirte a través de la iglesia, Padre. Obra grandemente, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Cantémoslo con todo nuestro corazón a nuestro Señor, hermanos.